Hola, ¿cómo andan? Las que se están uniendo. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Eso me interesa. Si se escucha bien, claro, fuerte, ahí se escucha mejor. Díganme si ustedes me escuchan bien. Igual son las 9:02. Vamos a esperar a unos minutos más. Si se suma más gente. Y si no, ya arrancamos. Arrancamos con el vivo de hoy. Hola Brenda, ¿cómo estás? Después está GSLR Girl, ¿puede ser? 20 se sumó. Hola, ¿cómo andás? Dígame si se escucha bien. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, perfecto. Gracias, Brenda. Bien, se escucha bien. Bueno, me interesa, me interesa. Ya arrancamos, ya arranco con el vivo de hoy que, como ustedes vieron ahí por el flyer que envié y que subí al Instagram, son tres conceptos fundamentales de la teoría de la enunciación de Emil van Benist. ¿Sí? Tres conceptos fundamentales. Bueno, a ver, Emil van Benist es el siguiente autor que tenemos que ver. Ya habíamos visto algo de van Benist durante las clases. ¿Sí? Yo subí también una ficha sobre un poco de la vida, ¿no? Que dice que fue un reconocido lingüista francés durante los años 1937 y 1969, fue profesor en el Collège de France. Bueno, Brenda, sí, todo bien, perfecto. Su obra teórica principal fue Problemas de Lingüística General en el año 66, donde él aborda la cuestión de la enunciación, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, empieza a postular qué es esto de la enunciación. La teoría de van Benist se inscribe en el marco de la corriente estructuralista, si bien se distancia de Saussure, de la posición de Saussure que estudiaba la lengua. Van Benist va a estudiar la enunciación, ¿sí? Él le interesa el uso del lenguaje que se pone en funcionamiento en lo que él llama discurso, ¿sí? Que es la realización del lenguaje, de la lengua, que está relacionado con uno de los puntos del vivo de hoy. A través de, ¿cómo pongo en funcionamiento? Bueno, a través de este aparato, perdón, a través de este proceso de la enunciación en el cual el sujeto se apropia del aparato formal de la enunciación y produce finalmente un enunciado, ¿no? Es un producto el enunciado, ¿sí? Bien. Hay dos textos de van Benist, seguramente los tienen en el módulo. Uno se llama De la subjetividad en el lenguaje, y el otro es El aparato formal de la enunciación. Esos son los dos textos de van Benist que son fundamentales en realidad, porque bueno, plantea ahí la concepción del lenguaje, su objeto de estudio, y más en profundidad, después en el aparato formal de la enunciación, explica y describe qué es esto, qué es su propuesta teórica. Entonces, a partir de esos dos textos, lo que hice yo fue hacer una breve selección, ¿no? De tres conceptos que están desarrolladas brevemente en enunciados y explicar estos tres conceptos
para hacer una introducción y una profundización en la teoría de la enunciación de Bakhtin, ¿no? Repasemos los conceptos y ya con esto arrancamos, ¿sí? ¿Qué les parece? Vayan diciéndome. Por supuesto que está citado, ¿no? Yo lo puse entre comillas porque es una cita. En realidad voy a hablar de las palabras del texto de Benveniste, ¿no? No voy a decir Benveniste dice tal cosa. El texto de Benveniste dice esto. Comillas, la realidad de la lengua es el discurso. La realidad de la lengua es el discurso. El número 2 es en y por el lenguaje, como el hablante se constituye como sujeto. Y el número 3 es la enunciación, es poner a funcionar, o sea, poner en funcionamiento la lengua por un acto individual. ¿Sí? Esas son las 3 ideas fundamentales que elegí para abordar este vivo de hoy sobre la teoría de la enunciación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, lo pueden consultar acá porque está en el flyer para que se vayan guiando. ¿Sí? Igualmente yo lo voy diciendo. Y si a ustedes les parece, ya arranco directamente con el primero, que es la realidad de la lengua es el discurso, dice Benveniste, el texto de Benveniste. La realidad de la lengua es el discurso. A ver, él comienza preguntándose, ¿no? Se pregunta, en realidad esto viene de teorías anteriores, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del lenguaje? Para Saussure decíamos que es de naturaleza social, ¿sí? Conforma un sistema, una estructura. Bien, como planteaba Saussure. Y también hay otras teorías lingüísticas que el lenguaje es un instrumento de comunicación, es un instrumento para la comunicación. Entonces, Benveniste se pregunta, si es un instrumento de comunicación, ¿a qué se debe esta propiedad? ¿No? Que nosotros lo asociemos con un instrumento de comunicación. Y plantea 2 razones. La primera, el texto dice, el lenguaje aparece de hecho. Aparece de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el momento, ¿no? El momento que él escribe, no existe otro método, otro mecanismo, ¿sí? Otra forma, otra manera de comunicarnos más efectiva que el lenguaje. Por eso él dice que aparece de hecho, aparece dado, ¿sí? Nos aparece a nosotros de esa manera. Hasta el momento no se han encontrado otras formas de comunicarse que sea más efectivo que el lenguaje. Entonces, esa es una característica, dice, ¿sí? Como aparece de hecho, se lo asocia a que es un instrumento de comunicación. Eso como primera razón. Y como segunda razón, él dice que el lenguaje presenta ciertas disposiciones que lo determinan para ser un medio de comunicación. A ver, con el lenguaje, ¿qué podemos hacer? Un montón de infinidad de cosas, muchísimas cosas. En primer lugar, que el lenguaje tiene contenido, dice, ¿no? Que tiene significación, que significa, podemos simbolizar, podemos transmitir ideas, podemos hacer muchas cosas, en realidad todas, porque todas las expresamos a partir del lenguaje, y ahí reside también su poder de comunicación. Por lo tanto, lo que el texto dice es que estas disposiciones, que son características del lenguaje, lo tornan apto para servir de instrumento. Lo tornan apto, ¿sí? Esa es la palabra clave. Apto para servir de instrumento. ¿Qué podemos hacer además con el lenguaje? Expresar una orden, expresar una pregunta, expresar un deseo, etcétera, etcétera. Podemos lograr, incluso provoca el lenguaje en otra persona un efecto, porque logramos que otra persona realice cierta acción con el lenguaje.
¿sí? Por eso lo torna apto. Todas estas disposiciones. Van Benist dice, provoca en el interlocutor un comportamiento adecuado. Entonces, siguiendo esta definición, lo que él dice es que estas características se pueden asociar a una explicación conductista del lenguaje. Si recuerdan, una explicación conductista, el conductismo, ¿sí? Que postula el conductismo, que a partir de cierto estímulo se produce cierta respuesta. Entonces, si yo digo, Juan, vení para acá, bueno, provoco cierta respuesta en el otro, ¿no? Una explicación conductista, dice. Sin embargo, de todas estas características que enuncia Van Benist, él postula que esto, bueno, le queda medio corto, ¿no? Él busca otras razones. En realidad dice, si tomamos todas estas características para plantear que el lenguaje es un mero instrumento, un instrumento de comunicación, bueno, no, yo voy un poco más allá. Él se preocupa un poco más, bastante más. Y va a plantear, dice, el lenguaje no es un mero instrumento. A ver, un instrumento, ¿qué es un instrumento? Esto es un instrumento, una lapicera, ¿sí? Que me sirve para escribir. Sí, una pala es un instrumento, ¿sí? Él plantea que no se puede postular meramente que el lenguaje es un instrumento. Aparte, plantear eso sería dividir el hombre del lenguaje, ¿sí? Un instrumento siempre lo encuentro fuera del hombre, una lapicera, una pala, como dijimos, está fuera. Lo que Van Benist va a plantear que el lenguaje es inseparable del ser humano, del sujeto. No puedo separar el hombre, bueno, él dice el hombre, ¿no? El sujeto, podemos decir, del lenguaje. Por lo tanto, es constitutivo de la naturaleza del hombre, ¿no? Del sujeto, ¿sí? Esa es la postura que sostiene Van Benist con respecto al lenguaje, ¿sí? Es inseparable del hombre. Voy a citar, dice, hablar de instrumento es oponer al hombre y a la naturaleza. Los objetos no están en la naturaleza, son fabricados. Esto es fabricado. Una pala también es fabricada. Y dice después, el lenguaje está en la naturaleza del hombre. Es un hombre hablante lo que encontramos en el mundo, un hombre hablando a otro, y el lenguaje enseña la definición misma de hombre. Por lo tanto, lo que él está planteando en su teoría es que no se puede separar al sujeto del lenguaje. Van unidos. Y algo más que es importante, él habla del lenguaje, pero se pregunta, en realidad, cuando nosotros hablamos, que es este poner en funcionamiento la lengua, el lenguaje, ¿se está hablando de lenguaje? Cuando pongo en funcionamiento la lengua o el lenguaje, ¿se está hablando de, es correcto esta palabra lenguaje o habría que buscar otra? Porque en realidad el lenguaje es una cosa y el poner en funcionamiento el lenguaje es otra. Por lo tanto, el concepto que él introduce es el de discurso. El lenguaje puesto en funcionamiento, ¿sí?, nos remite al concepto de discurso, ¿sí? Como para cerrar esta primera idea, es por eso que, volviendo al primer punto, la realidad de la lengua o lenguaje, es el discurso, ¿sí? Porque es este lenguaje, esta lengua puesta en acción, puesta en funcionamiento, ¿sí? Recordemos lo que dije antes, primero en el vivo, lo que le interesa a Bakhtin es la lengua puesta en uso,
Bakhtin, la tengo con Bakhtin. Es Van Benist, perdón. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, la realidad de la lengua es el discurso, ¿sí? Para Van Benist. Es donde, lo vamos a ver ahora en un minutito más en profundidad, pero es el lugar en el que la lengua se concretiza, se hace concreta en el discurso. ¿El discurso de quién? De un hablante, por supuesto. Ahora vamos a ver cómo es que se produce ese discurso. ¿Alguna pregunta? Yo voy al número 2, si no. Vamos bien con el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen? ¿Sigo? Porque ahora viene algo interesante también. Dice, es en y por el lenguaje cómo el hablante se constituye como sujeto. Acá hay dos preposiciones. El uso de la lengua es el discurso exactamente, Julieta Sotera. El uso de la lengua se da en el discurso, ¿sí? Es el discurso, es la lengua puesta en funcionamiento. Por eso Van Benist se pregunta si entonces, cuando ponemos en funcionamiento la lengua, cuando hablamos, ¿es correcto usar la palabra lenguaje? No. Yo propongo discurso. ¿Sí? Y ahí estamos separando de lengua, saussure, lenguaje, saussure, discurso, Van Benist. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Espero porque las respuestas tienen delay y las preguntas también. Las que yo le pregunto tienen delay seguro. ¿Me escuchan bien? El número 2 dice, es en y por el lenguaje como el hablante se constituye como el hombre, bueno, el hablante, vamos a decir, se constituye como sujeto. Voy a leer del texto de Bakhtin. Dice, la subjetividad de la que aquí tratamos, o sea, en este texto, él tiene un concepto de la subjetividad, es la capacidad del locutor de plantarse como sujeto. Y cito, sostenemos que esta subjetividad no es más que la emergencia del ser, de una propiedad fundamental del lenguaje. Es ego quien dice ego. Encontramos aquí el fundamento de la subjetividad que se determina por el estatuto lingüístico de la persona. Y yo agrego, ¿de qué persona? Yo, locutor. Vamos a volver a esto. Es una cita larga. La idea es que es en y por el lenguaje cómo el hablante se constituye como sujeto. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Sujeto X, profesor de semiología Alexis. Sujeto de carne y hueso. Ahora, ¿cómo me constituyo en sujeto yo en el discurso? Cuando digo que. Una pregunta es, ¿cómo me constituyo como sujeto en el discurso? ¿Cómo se inscribe el sujeto en el discurso? El estatuto lingüístico de la persona, de la primera persona, yo. El estatuto lingüístico de la persona. ¿Cómo me constituyo como sujeto discursivo? Como sujeto en el discurso. ¿Cómo me inscribo? ¿De qué manera? ¿Utilizando qué forma lingüística? A ver. ¿Qué formas lingüísticas? A ver si alguien sabe.
que en realidad, bueno, más o menos acá lo dije en esa cita. ¿Cómo se inscribe el sujeto en el discurso? ¿Cómo se inscribe utilizando el habla? Está bien, cuando hablo doy un discurso, emito un enunciado, pero si yo quiero ver al sujeto inscripto en el discurso, ¿a partir de qué forma lingüística lo voy a ver? ¿De qué pronombre? Para llevarlo a un léxico un poco más sencillo y no tan gramatical, ¿no? ¿Mediante qué pronombre? ¿Mediante qué persona? ¿Qué forma lingüística tiene el español para determinar al locutor? A ver. Muy bien, Julieta. ¿Qué forma lingüística utilizo en el español para designarme a mí mismo en el discurso como locutor? Y si me antepongo, ¿qué digo? ¿Qué forma lingüística? O sea, yo, exacto, es eso. Es eso, esa es la forma lingüística mediante la cual el sujeto se inscribe en el discurso, mediante el yo. ¿Sí? Enunciación. Ahora vamos a ir a enunciación porque es el tercer punto. Es el tercer punto, enunciación. ¿Qué es la enunciación? ¿Sí? Volvamos. Voy a leer y voy a seleccionar algunas palabras claves y algunas frases claves para entender esto mejor. Es en y por, dos preposiciones, el lenguaje, cómo el hombre se constituye como sujeto. La subjetividad de la que aquí tratamos, él está diciendo, yo, Emil Van Benist, tengo determinada concepción de sujeto, de subjetividad, de sujeto. Otras teorías tendrán otra, la matemática tendrá otra, la biología tendrá otra, ¿sí? Mi concepción de subjetividad y sujeto es esta. Liguemos dentro del paradigma, como decía Saussure, sujeto, subjetividad. Estamos asociando palabras dentro de una familia de palabras, dentro de un paradigma. ¿Se acuerdan de Saussure, el paradigma que se producían esas relaciones en la mente? Bueno, con esto tenemos que ligar sujeto, subjetividad, ¿sí? Continúo. Es la capacidad del locutor es el que habla. Locutor viene de un verbo de latín que es locus, que es hablar, ¿sí? Locus, locutor, el que habla, de plantearse como sujeto. Si yo en un enunciado veo que dice, leo, yo voy a estudiar mucho semiología. Pongamos un ejemplo, un enunciado. Yo voy a estudiar mucho semiología. Puedo preguntarle a ese enunciado, ¿quién es el sujeto que enuncia? ¿Quién es el sujeto que enuncia? Yo. ¿Quién es yo? A ver, un acertijo. ¿Quién es yo en ese enunciado? ¿Quién es ese yo? Ese sujeto que enuncia. Le pregunto al enunciado, ¿quién es yo? A ver, ¿quién es ese yo? ¿Cómo lo denomino a ese yo? Yo el que estudia. Bueno, yo el que estudia. ¿Y quién es yo el que estudia? En realidad es yo el que enuncia que estudia. ¿Quién es yo el que estudia? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo denomina Van Benist? El sujeto del discurso, el que enuncia. ¿Cómo lo denomina? Si enuncia, ¿cómo se va a llamar? El que estudia. Bueno, está bien, pero lingüísticamente Van Benist le da un nombre a eso. El que enuncia, ¿cómo se llama? Enuncia, enunciar, verbo. El alumno, claro, muy bien eso. Eso es un ejemplo muy interesante, Julieta, porque en realidad, prestemos atención, a mí, a Van Benist no le interesa X, quién es yo, Alexis, o Julieta, o el locutor, muy bien. El enunciatario. Uy, ¿cuántas palabras? Ahora voy cada una. Esperen, no le interesa yo, la persona, a él le interesa el yo del discurso. El discurso produce un yo, un locutor. Bien, la persona que dijo locutor. Enunciante no.
es enunciador. Fíjense, paradigma de palabras, enunciar, enunciador, el que enuncia. Enunciante no, enunciador. Enunciatario, dijeron. El enunciatario es el que recibe esa enunciación. Si lo explicamos mediante formas gramaticales, el que enuncia es yo, mediante una forma gramatical, pronombre de persona, primera persona yo. ¿Quién es el que recibe el enunciado de yo? ¿Qué pronombre gramatical recibe el enunciado de yo? Repito, ¿qué pronombre gramatical recibe el enunciado de yo? Está buena la pregunta, porque se los van a tomar. Vamos de nuevo. ¿Qué pronombre gramatical recibe el enunciado de yo en la situación comunicativa? ¿Mediante qué pronombre gramatical se expresa? Receptor, Roman Jakobson. No, eso es Jakobson. Roman Jakobson diría que es emisor-receptor. Bien, Van Benist dice que es enunciador, enunciatario. El enunciador se hace presente en el discurso mediante la primera persona del singular, que es yo. ¿Y cuál es la segunda persona del singular? ¿Se acuerdan cuando conjugábamos verbos en el colegio? El verbo cantar. Yo canto. La segunda del singular, ¿cuál es? Yo canto. Tú. Muy bien. Tú, él, él, no, él es tercera, él es tercera, él es tercera. Yo canto, tú cantas, él, ella canta. Ojo, ¿sí? Aparte Van Benist habla de la tercera persona, y es importante la tercera persona, pero esperen. Entonces, enunciador yo, enuncio un enunciado, produzco un enunciado, perdón. Yo voy a estudiar mucho semiología. Mi enunciatario, ¿quién es? Tú, ¿sí? ¿Se acuerdan de Bakhtin cuando decía que el enunciado siempre estaba dirigido a alguien, a otro enunciado y también a un oyente? Bakhtin dice hablante oyente. Van Benist va a decir enunciador, enunciatario, o locutor, alocutario, ¿sí? Bien, son conceptos de Van Benist. Entonces, volviendo a esto, él dice, esa subjetividad de la que yo estoy hablando, ¿cómo se concretiza? ¿Cómo emerge el ser? Bueno, es una palabra relacionada con la filosofía. El ser, ¿quién es el ser? La persona. Perdón, la persona no de carne y hueso, ¿no? El ser, esa esencia que es un yo, un ser es un yo, ¿sí? ¿Cómo se hace presente a partir del lenguaje? ¿No? Bueno, si digo yo, ahí se hace presente en el discurso, ¿sí? Mediante formas gramaticales. Entonces, el sujeto siempre se inscribe, la subjetividad siempre está inscripta en y por el lenguaje. Yo puedo decir yo porque tengo lenguaje. Si yo no tuviera lenguaje, ¿puedo decir yo? Si yo no tuviese lenguaje, ¿puedo decir yo? Yo tengo una perra que se llama Juana, que es hace mucho lío. ¿Mi perra Juana puede decir yo? No puede decir yo. El sujeto, el ser humano únicamente puede decir yo. Es por eso también que Bakhtin, la tengo con Bakhtin, perdón, Van Benist va a plantear que ninguna otra especie posee lenguaje, ¿no? Ninguna otra especie, salvo el ser humano, posee lenguaje, ¿sí? Es por eso que el lenguaje es más allá de un mero instrumento, no puedo dejarlo ahí, ¿sí? No es un mero instrumento, es algo que va mucho más complejo que un mero instrumento, ¿sí? Digamos con la primera idea, ¿ok? Entonces, ¿cómo se inscribe la subjetividad? El sujeto se inscribe en el discurso, ¿a partir de qué? De ciertas formas gramaticales y lingüísticas que me provee la lengua,
me provee de pronombres. Yo, ahí aparezco en el discurso. Por eso habla de ser, el ser. ¿No? Bajémoslo un poquito y digamos que ese ser, ¿no? Ese concepto filosófico lo bajamos un poco y lo llevamos a la gramática, porque ustedes van a tomar gramática, marcar registers de persona, ¿no? Yo, tú, nosotros, ellos. Entonces, ahí tengo las personas. Lo importante es esta idea de subjetividad que plantea Van Benist, ¿sí? Sin lenguaje puesto en uso, el sujeto no podría inscribirse a sí mismo. Entonces, por eso dice es en y por el lenguaje, como el hablante se constituye como sujeto. ¿Se entendió? Quiero comentarios de ustedes, por favor. Quiero que se comprenda, quiero que lo comprendan. Esa es la segunda. Ya nos vamos a la tercera. Ahora esta es un poco más... El lenguaje se relaciona con la comunicación, por supuesto. Lo consulto ya que los animales no hablantes se comunican también. Sí, los hablantes que no son seres humanos, los animales, o también se estudió en la comunicación de las abejas, pero es una comunicación un tanto rudimentaria, porque en realidad esto lo estudiaron las teorías relacionadas con el conductismo, ¿no? Un estímulo-respuesta. Las abejas tienen un sistema de comunicación, sin embargo, la comparamos con el sistema de la lengua del ser humano y la verdad que, bueno, podemos decir muchas diferencias, pero empezando por una que es muy, muy sencilla pero tan importante. Mirá qué importante es que el lenguaje humano es el único que es capaz de simbolizar, ¿no? Capaz de emitir un enunciado y que tenga distintas significaciones. Las abejas no. Las abejas dibujan un 8 para un lado, un 8 para el otro. No sé cómo es. Ahora en este momento no me acuerdo cómo era que iba para la izquierda, la danza de las abejas. Sin embargo, siempre tienen el mismo referente. No cambia de referente. ¿Sí? El lenguaje humano es muchísimo, pero muchísimo más rico. En su capacidad, bueno, estas disposiciones de que habla Van Benist, ¿no? ¿Sí? ¿Respondí la pregunta, Julieta? Es verdad, los animales se comunican, sin embargo, bueno, acá estamos en otro nivel, ¿no? Porque es un sistema mucho más complejo que el de cualquier otra especie que no sea la especie humana, ¿sí? Pasamos a la tercera idea. Ok, muy bien. Pregunten. Obvio, para eso estamos aquí. Tercera idea de Van Benist. Dice, la enunciación es más precaria su comunicación. Sí, totalmente. Más rudimentaria, más precaria. Totalmente distinto al lenguaje humano. La enunciación es poner a funcionar la lengua por un acto individual. Y después dice un acto individual de utilización. ¿Sí? ¿Qué es esto de poner a funcionar la lengua? ¿No? Esta idea que venimos trayendo, desarrollando. ¿Qué es poner a funcionar la lengua? Yo sujeto, ¿cómo pongo a funcionar la lengua? ¿Cómo pongo a funcionar la lengua? Sujeto, quiero poner a funcionar la lengua, ¿cómo hago? Como un auto, pongo la llave y le doy arranque, me fijo que está en punto muerto, pongo la llave y le doy arranque. De esa manera pongo a funcionar la lengua. Hablando, Brenda. Muy bien, gracias. Hablando. Pongo en funcionamiento la lengua. Sencillamente, esa es la idea. María Luna, hablando. Bien, exacto, hablando. Enunciando, Iván, enunciando. Bien, también porque hablar, enunciar, sí, son sinónimos.
Eso es poner en funcionamiento la lengua, a través del habla. A través del habla, muy bien, exactamente, muy bien. ¿Sí? Este poner en funcionamiento la lengua, Benveniste lo denomina enunciación. ¿Qué es la enunciación para Benveniste? Él dice, la enunciación es un proceso mediante el cual un hablante se apropia del aparato formal de la enunciación con el fin de producir un enunciado. Lo repito. No quiero aburrirlos con siempre repitiendo los conceptos, pero es un concepto recontra clave porque es el concepto de enunciación. La enunciación es el objeto de estudio de Benveniste, por eso es clave. Leo la cita. El discurso se dirá es como un habitual lingüístico de Bourdieu, un habitus. Claro, sí, es un hábito. Lo que pasa es que Bourdieu, cuando habla de habitus, él lo toma como, el hábito de hablar, lo que construye son prácticas sociales. Bourdieu, recordemos que era sociólogo. Él lo liga más con ese concepto, ¿no? El de hábitus. Pero sí es verdad. ¿Se apropia de las palabras? Julieta pregunta. Gracias, Iván. Julieta pregunta. ¿Se apropia de las palabras? ¿Se apropia del aparato formal de la enunciación? Sí, están las palabras en el aparato formal de la enunciación. Pero no son solamente las palabras. Ahora vamos a ver qué es el aparato formal de la enunciación. ¿Sí? Dice... El discurso, ya está diciendo el discurso, no el lenguaje, no la lengua, el discurso. El discurso que es la concreción de la lengua, cuando la hago concreta. El discurso se dirá que es producido cada vez que se habla. El discurso es producido cada vez que se habla. Esa manifestación de la enunciación. El discurso es la manifestación de la enunciación. Y se pregunta, eso que se habla, ese proceso, dice, ¿no es sencillamente el habla? ¿No es sencillamente el habla? Sí, es el habla. Dice, hay que atender a la condición específica de la enunciación. Es el acto mismo de producir un enunciado y no el texto del enunciado lo que es nuestro objeto. Es el acto mismo de producir el enunciado nuestro objeto de estudio, dice Benveniste. Entonces el objeto de estudio es ese acto mismo que tiene por objetivo y por resultado un enunciado. El acto de enunciar se llama enunciación. Ese es el objeto de estudio de la lingüística de Benveniste. ¿Se comprende? El objeto de estudio de la lingüística de Benveniste es la enunciación. Es el acto mediante el cual me apropio de ese aparato formal de la enunciación y produzco como hablante un enunciado. Entonces, fíjate, a ver, si lo pensamos como una máquina, ¿no? Como si fuéramos unas máquinas, yo me apropio de esas reglas gramaticales, de esas palabras, de esos adverbios, de esos adjetivos, de esas reglas gramaticales que tengo en la mente, mi aparato formal de la enunciación. Hago una selección y digo, hoy voy a estudiar mucho lingüística. Hice una selección a partir de mi aparato formal de la enunciación. A través de ese proceso, que es la enunciación, produzco un resultado que es un enunciado, un output. Dirían los yankees, ¿no? Las teorías de input y output, ¿no? Porque una computadora, hoy que está tan de moda la programación y todo eso, ¿no? Una programación lingüística, un output, un enunciado, ¿sí? Igualmente, output lo digo yo, lo dije yo, lo comparé, ¿no? Lo que dice Benveniste es enunciado, ese es el producto, ¿sí? Sigo un poco más.
La relación entre el locutor y la lengua determina los caracteres lingüísticos. Caracteres lingüísticos, es decir, características lingüísticas de la enunciación. O sea que la relación entre el locutor y la lengua determina los caracteres lingüísticos, ¿sí? Las características de ese enunciado. Mi relación de yo locutor con mi lengua. Ahora estoy dando una clase de semiología, por lo tanto voy a hacer cierta selección léxica, voy a tener cierto trato con ustedes, que son alumnos y alumnas, no son mis amigos personales o mis parientes con los cuales yo podía tener, bueno, un trato distinto, ¿sí? Entonces, la relación entre el locutor y cómo pone en funcionamiento esa lengua determina las características que va a tener su uso de la lengua, ¿sí? Y esto es muy importante. Debe considerársela a la enunciación como un hecho del locutor, dice. Hecho del locutor. Yo me apropio del aparato formal. Es un hecho mío como locutor. Que toma la lengua por instrumento y considerarla en los caracteres lingüísticos que marcan esta relación. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación entre el locutor y la lengua está marcada. ¿Qué quiere decir que está marcada? Que existen marcas lingüísticas, también se las conoce como huellas del enunciador o el locutor, en la cual esta relación se hace presente, ¿sí? ¿Qué marcas lingüísticas podemos ver en el discurso, en mi discurso? ¿Qué marcas lingüísticas? Marcas de persona, de yo, profesor de semiología. Cuando digo yo profesor de semiología, hay marcas, no que remiten a Alexis, sí, remiten a Alexis porque ustedes me están viendo, pero si ustedes lo vieran en un discurso sin una imagen de una persona, ustedes tendrían que decir que el locutor, hay marcas de persona y que se construye mediante esas marcas. La figura que está queriendo mostrar es la de un profesor de lingüística o de semiología, ¿sí? Hay marcas en ese discurso. Las relaciones entre, repito, reitero, la lengua y el locutor están marcadas. Por eso Benveniste va a hablar de las huellas del locutor. El locutor deja huellas en su discurso. Esa es la subjetividad. Cuando el locutor dice yo, cuando dice tú y está apuntando al locutario o enunciatario, también se deja ver el mismo, porque si existe un tú es porque existe un yo, y ahí me dejo ver como sujeto de la enunciación, no como Alexis. No me importa Alexis, o Juan, o Pedro, María, o Raúl, lo que sea. Me importa el sujeto de la enunciación, porque el lenguaje, la subjetividad, se puede inscribir gracias a la existencia del lenguaje. El sujeto existe, el sujeto de la enunciación, ese yo existe gracias al lenguaje. Y ahí retomamos el punto número 2 y podemos unir con el punto 1. La realidad de la lengua es el discurso. El sujeto aparece, se hace presente en el discurso. Si yo no puedo decir yo, ¿cómo me realizo como sujeto de la enunciación? ¿Sí? Tomando como ejemplo el pronombre personal. Benveniste en realidad va a hablar de distintas marcas del sujeto en el discurso que me indican, ¿sí?, la persona. Pronombres personales: yo, tú, nosotros, ellos. Adverbios de lugar y de tiempo: aquí, ahora, mañana, con relación a hoy, ¿no?, al momento de la enunciación, ¿sí? Entonces, todas esas marcas que son formas lingüísticas, que las tomo del aparato formal, me ayudan a través de este proceso de la enunciación a producir mi enunciado. Y ahí aparece el sujeto, ahí aparece la subjetividad. Benveniste plantea que el discurso es el lugar donde se actualiza el sujeto. ¿Qué es que se actualiza? Que se hace presente.
en el discurso. Y este discurso, agrego esta característica más, siempre ocurre en un aquí y en una ahora. La enunciación es el momento de ahora. Por eso, la forma lingüística que la determina son los verbos en presente e indicativo. Si yo digo, ahora estoy dando una clase de semiología, ¿sí? Me presento como sujeto de la enunciación, yo estoy dando. ¿Cómo lo veo? A través de las formas de los verbos. Estoy, porque soy yo. Si fuese ellos están dando una clase de semiología, ¿sí? En este momento. Por lo tanto, el momento de la enunciación coincide con un tiempo cero presente y con un aquí y una ahora. ¿Sí? Tengamos en cuenta aparato formal de la enunciación, proceso mediante el cual el sujeto produce un enunciado, que se llama este proceso la enunciación. ¿Qué hace? Enunciar. El proceso se llama enunciación. El resultado, el output, resultado. Ese resultado es el enunciado, que es el lugar, el aquí y el ahora, donde se inscribe el sujeto, donde el sujeto se hace presente. ¿Qué les parece? Y con esto terminamos el tercer punto. Hablé mucho. Si hay algo que no quedó claro, por favor me preguntan. Son ideas complejas, pero lo que a mí me interesa es que ustedes lo puedan analizar desde el lugar de habla de todos los días. Todos los días decimos, yo voy a estudiar, no sé, qué sé yo, a mí me salen ejemplos de estudio, no sé, voy a ir al cine. Ahí está el sujeto de la enunciación. Ahora, les voy a hacer un enunciado dictum. Sí, pero el dictum no es un concepto de Van Benist. ¿Sí? Dictum viene del latín, que es un participio de dico, es un verbo de latín, y dictum es dicho. Claro, es lo dicho, sí, pero yo no sé, no haría esa comparación, en un examen por lo menos no. Pero perfecto, gracias a vos, filósofa en el manejo del habla. No entendí, filósofa, manejo del habla. ¿Alguna pregunta? Pero está bastante claro cómo explicar. Ok, bien. A ver, tengan en cuenta que estas son 3 conceptos, ideas fundamentales que yo seleccioné a partir de esos 2 textos, ¿sí? Por supuesto que no es todo, y siempre, obvio, hay que leer la totalidad de los textos, ¿sí? Pero con esto, mi intención era marcar un lineamiento con conceptos claves e ideas claves para que puedan, ¿sí?, abordar estos 2 textos y por supuesto seguir profundizando. Filosofía quise decir. Filosofía. Sí, ¿en qué sentido filosofía? Claro, hay una concepción filosófica cuando habla del ser, ¿no? Ese ser que aparece en el discurso, bueno, gramaticalmente es el yo. El predictivo me escribe lo que quiere. Ay, estos predictivos sí, son terribles. ¿No? Me parece que ahí se liga a un pensamiento más filosófico. Bueno, la lingüística tiene mucho que ver con la filosofía también. Yo quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta. Entonces, cuando ligamos este acto de enunciación, que siempre está inscripto en el aquí y en el ahora, en el momento, ¿por qué está inscripto siempre en un tiempo presente? ¿Por qué? Relaciónenlo con el concepto mismo de enunciación. ¿Por qué siempre se asocia a un tiempo presente, al tiempo cero? Cero es acá y ahora, en este momento. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo tengo para ustedes. Claro, la idea es poder encarar el texto. Sí, son lineamientos para que les sirva para encarar, como decís vos, Julieta, el texto. Son 2 textos, son extensos y bueno, y mezcla un poquito de todo.
porque es aquí y ahora. Sí, está bien. ¿Qué es aquí y ahora? ¿Qué es aquí y ahora? Porque está hablando ahora. Claro, el acto de enunciación siempre es un aquí y una ahora. ¿Por qué? ¿Qué hace el sujeto para enunciar? Se apropia del aparato formal de enunciación y produce un enunciado. Y siempre va a ser aquí y ahora. ¿Sí? Porque es el momento en el que me apropio de ese aparato y produzco un enunciado. Porque es el momento que está el enunciador y el enunciatario. No importa que esté el enunciatario. Porque yo puedo decir, yo puedo estar solo en mi casa y decir, ay, qué aburrida que estuvo la película ayer. Y es un enunciado. ¿Tiene un tú? Sí, tiene un tú. La película, es una crítica a la película, ¿sí? Pero lo importante es ese aquí y ahora. ¿Se comprende? A ver si me fue la luz. ¿Se comprende? ¿Sí? Aparato formal de la enunciación, enunciación, enunciador, enunciatario. Y con esto voy a cerrar esta tercera característica. Pregúntame, Brenda, pregúntame. Hablando con el espejo. Claro, bueno, esa es la concepción que tiene Benveniste también, de que el enunciado es dialógico, como Bakhtin. ¿Sí? Recordemos que estos lingüistas de la segunda ola van a distanciarse de Saussure y van a plantear que la realidad del discurso, de la lengua, es el enunciado Bakhtin. Porque, ¿qué dice Benveniste? ¿Cuál es la realidad de la lengua? ¿El enunciado o el discurso? Haciendo autorreflexión. Eso es un enunciado. Sí. La realidad de la lengua es el discurso. ¿Sí? El discurso es el lugar donde se actualiza. Y por supuesto, hablamos a través de enunciados. ¿Sí? Y el enunciado es dialógico. Incluso el monólogo, eso lo habíamos visto con Bakhtin. ¿Sí? Entonces, estas tres ideas, que son ideas fuertes, ideas en potencia, que hay que desarrollar, ¿sí? Tenemos por un lado las ideas en potencia, muy bien Brenda el discurso, las ideas en potencia, las palabras claves que componen esa idea en potencia y después el desarrollo, ¿sí? Para tener una comprensión global de la teoría de la enunciación que plantea Emil Benveniste. ¿Sí? Y con esto, bueno, yo voy cerrando el vivo de hoy. Quiero hacerle algunos comentarios sobre, bueno, para el fin de semana voy a estar dando una clase grupal, grupal, sobre el siguiente tema que se relaciona con Benveniste, es modalidades y subjetivemas, ¿sí? Y practicar en realidad, no teórico, va a ser práctico, ejercicios para analizar, ejercicios de análisis del discurso, ¿sí? Para aplicar todo esto, toda esta teoría de la enunciación. Y además sumamos subjetivemas y modalidades, también todo un tema. La clase la voy a hacer el sábado. A quien le interese, bueno, me puede escribir, se pueden inscribir, ya saben, o si los que no saben, les comento, me comunico por mensaje privado de Instagram o mi celular. ¿Sí? Esa clase va a ser el sábado. Es esto repasado, pero puesto en práctica, ¿sí? Hacer análisis puro del discurso, ¿sí? Y por otro lado, pensé también, si ustedes tienen tiempo o les gustaría, lo que yo puedo hacer es preparar un breve análisis de un pequeño fragmento de discurso y mostrarles de qué manera, bueno, se aplican estas cuestiones lingüísticas, este modelo de análisis, porque el análisis del discurso es un modelo, una metodología de análisis, a un pequeño fragmento de discurso. Me parece interesante porque es más práctica. Cuanto más práctica, mejor. Deixis entra ahí, por supuesto, pero recontra. Deixis es más, le estoy diciendo que mañana, también si ustedes pueden, o fíjense, puedo hacer un vivo, no tengo ningún problema. Por ahí un poco más breve, hoy nos llevó como casi una hora. Pero un poco más breve para apuntar directamente a lo práctico. Me avisan o bueno, lo aviso yo por post. Pero si ustedes me dicen que pueden y que pueden asistir, sí, para mí, genial, muy contento. Hacer un análisis del discurso. Y después, bueno, la clase del sábado. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Deixis entra ahí.
de ixis, de ícticos, índices, ahí van a tener que remontarse a PERS también. Sí, hace un vivo. Ok, Julieta, Iván, buenísimo. Ok, Iván, dale. Dale, genial entonces. Este va a quedar grabado, como siempre, como los vivos. Lo van a poder ver. Brenda, muchas gracias. Siempre me das buenas vibras, gracias. Así que bueno, mañana, más o menos a esta hora, tal vez, a las 9 9 menos 10 hacemos esto, entonces hago esto, ¿sí? Para poner en práctica. Alex, ¿a qué hora del sábado? El sábado, bueno, tengo que ver el horario, pero seguramente que a la tarde, escríbeme si querés por privado y te paso la info. Todavía no lo tengo bien, bien, pero seguramente por la tarde, la clase grupal. Esa es arancelada, ¿sí? Como vengo dando todos los sábados. Pero bueno, si después me quieren escribir por privados, por supuesto que sí. Así que entonces mañana vamos a hacer el análisis del discurso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Muchas gracias por estar. Pregunten, pregunten. ¿Alguna pregunta que les haya quedado? ¿Algo que les haya quedado colgado? Perdón si fui muy teórico, pero bueno, son conceptos. Gracias a vos, María Luna. Son conceptos teóricos y después mucha práctica, llevarlos a la práctica. Que aparte eso es lo más interesante. Te escribo llegando al fin de, no hay ningún problema. Bueno, entonces yo los saludo y las saludo hasta el próximo, hasta mañana, que es el próximo vivo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, nos vemos. Gracias, Julieta. Chau, chau.